vamos a nuestra siguiente entrega en nuestra serie temas de Torah de cada Shabbat. Muy bien, vamos a incorporarnos otra vez porque la clase pasada tomamos un tiempo para el asunto, ¿verdad?, de la declaración de Donald Trump, ya saben, el asunto de Jerusalén y todo esto, y más polémica que nada. Y déjenme decirles que se levantaron ahí, ¿verdad?, unos cuantos, pues yo no sé ni qué eran, porque no parecían ni cristianos ahí en el YouTube. Pero ya saben, este tema pues da para mucho pleito, ¿verdad? Sobre todo los judíos sionistas y más judio-cristianos sionistas, más judíos sionistas que cristianos y todas estas cosas, pero bueno, ahí está, qué bueno por la ocasión y el tema, y a ver si de pronto hablamos un poquito más de estos asuntos. Como ya mencioné por ahí, a lo mejor una clase sobre puntos de vista, sobre opiniones en asunto de profecía y política y lo que está pasando actualmente, y algo que viene en México también, por ahí que acaban de preguntar, que pues no es otra cosa que los gobiernos corrompidos, ¿verdad? Como bien dice la Escritura, la mentira, el engaño, la corrupción y los poderes de este mundo, el Dios de este mundo cegando la mente de las personas y sometiéndolas también a todos los tipos de esclavitud. Pero bueno, por ahora vamos a continuar con nuestra serie de temas de Torah. Y vámonos a Deuteronomio capítulo 17, ya estamos por acá, capítulo 17. Vamos a tratar de analizar, aquí hay varios mandamientos que por supuesto vuelven a repetir. Recuerden que esa es la repetición de la Torá, son palabras de Moisés que entrega de regreso al pueblo de Israel antes de que Moisés pues se ausente, ¿verdad? Se ausente y deje el mando a Yehoshua. Bueno, cosas importantes vamos a ver ahora, sobre todo una de ellas que tiene que ver justamente con también lo que está pasando en el mundo en esta época con tanta idolatría. Bueno, por ahora de entrada comienza con un mandamiento más y hay que recordar lo que estudiamos la última vez, hace 15 días y hace 22 días, temas importantes, ¿verdad?, sobre las fiestas y sobre la mentira de las religiones y todo el santoral pagano. Y hace 15 días el asunto de los jueces que tenían que juzgar al pueblo de Israel, indicarles lo que tenían que hacer, y hablamos algo muy importante que ya está torcido, que ya está, perdón, que estoy leyendo aquí, que ya está ahí grabado, sobre el juicio, no torcerás el juicio, sobre la justicia, sobre lo que debe de imperar en cada creyente, y especialmente las cosas que los nuevos creyentes tienen que hacer según los jueces. Una clase importante, la de hace 15 días, de cómo los jueces en el Mesías Yeshua dieron instrucciones para todas las naciones, ¿verdad? Bueno, ahí quedó ya esa clase. Y ahora vamos a lo que sigue en el capítulo 17. Vamos capítulo 17, verso 1, dice: no vas a sacrificar al Eterno tu poderoso bueyes o corderos mutilados o deformes, porque es abominación para el Eterno tu poderoso. Bueno, aquí Moisés recuerda, por supuesto, algo que ya le ha dicho antes al pueblo de Israel respecto a cómo acercarse delante del Creador. Cómo acercarse delante del Creador. Esa es una de las exigencias que pide el Eterno, es una de las cosas que Él valora de cada uno de nosotros, y es una de las cosas, por supuesto, que nosotros, desde nuestros contextos, desde nuestra vida, desde nuestro ser, como creyentes, como hijos que somos llamados también por medio del Mesías, el hermano mayor,
Y como criaturas tenemos también que considerar siempre, cuando hemos estudiado esto, hemos tomado de aquí pues un principio muy grande. Cuando el pueblo de Israel tenía que acercarse al Creador y tenía que acercarse a Él llevando cualquiera de los korbanot que se llevaban en los 5 diferentes formas de acercarse, lo cual ya estudiamos en Levítico capítulo 1 al 6, que aquí vienen los korbanot, las formas de acercarse al Creador llevando algo, ¿verdad? Esto tenía que hacerse de forma correcta y de forma íntegra, y además de forma pues podríamos decir perfecta. Y es que todo esto, como ya lo hemos estudiado antes, que estaba haciendo alusión y hablaba del Mesías, que fue perfecto, que se entregó por completo, que vimos en el Mesías todos los korbanot, especialmente el olá, que se conoce como holocausto, en donde él fue entregado todo en absoluto y que no se reservó nada para sí mismo. También tiene que ver con hacerlo bien, tiene que ver con hacerlo en tiempo y forma, tiene que ver con hacerlo incluso fuera de tiempo, como Shaul en un momento dado él lo menciona, ¿verdad? De compartir la palabra y exhortar en tiempo y fuera de tiempo, dice. El punto y el principio que vamos a recordar aquí es que para acercarse al Creador, para acercarse, y no solamente nosotros, es decir, preparar a los nuestros, a nuestra familia, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que prometemos cuando se habla de votos, lo que es nuestra vida, en lo que nos preparamos y en lo que queremos, pues finalmente en todo, porque también en el Brit Hadashah así leemos, ¿verdad? Así leemos, que dice hacerlo como si fuera, dice, para el Eterno. Y si todo lo que hacemos lo hacemos como si fuera para Él, pues entonces todo tiene que ser con excelencia. Y bueno, el principio aquí, cuando dice no vas a sacrificar al Eterno tu poderoso, bueyes o corderos mutilados o deformes, lo que está diciendo es no puedes acercar al Creador algo que esté defectuoso, algo que esté mal, algo que esté pues ahora sí que defectuoso, pues. Es decir, cuando vemos por ejemplo el Corbán de Pesaj, ustedes lo recordarán, ellos tenían que tomar un corderito y el mejor, no de los mejores, el mejor, y todavía llevarlo y examinarlo en las casas, tenerlo ahí, examinarlo todo de arriba hasta abajo, ¿verdad? Todas sus extremidades, que no tuviera imperfección, que no estuviera, por supuesto, inadecuado. Y cuando se habla de esto no es otra cosa que una sombra al Mesías, por supuesto, ¿verdad? Una sombra al Mesías, que iba a ser perfecto, que iba a traer absolutamente todo de sí, y todo de sí se iba a negar a sí mismo para entregarse por completo. Es un corbán, Ajá. De esta manera, cuando Moisés le dice al pueblo de Israel que no iba a traer de estos animales mutilados o deformes, fíjense, lo que está diciendo es esto, ¿verdad? Nuestra actitud delante de Él tiene que ser íntegra, tiene que ser correcta. Tenemos que esforzarnos en hacer eso. Y esto, de verdad, es algo que rompe, que despedaza, que de entrada desafía todos los sistemas religiosos. ¿Cierto o no cierto? La verdad es de que en todos los sistemas religiosos, como dice Shaul de Tarso, lo que se llena ahí, dice, es el ojo. No la exigencia del Eterno, ¿sí? Sino el ojo. Es decir, es puro montaje, es pura hipocresía. La verdad de las cosas es de que ustedes ven las religiones
y comenzando desde la más grande, comenzando desde la más grande, ya saben, ustedes ven ahí todos los clérigos, ¿verdad? Todos los prelados a un lado y en medio de el sumo pontífice en el vaticinio, en el Vaticano, todos de blanco, todos limpiecísimos, todos con púrpura o rojo, carmesí, todos así con blanco impecable, con unos movimientos, hasta con unos movimientos así, solemnes, ¿verdad? Paquidérmicos casi, así como si fueran en cámara lenta, así como si fueran ángeles, así moviéndose en toda la santidad, y es todo un teatro, es de veras es de carcajada. Cuando ustedes ven todo eso, claro, la gente, ¿verdad? Porque la gente no es ignorante, pero la gente que se hace la ignorante, pues no quiere ver lo que es evidente. Lo que está diciendo el Eterno en Deuteronomio 17:1 no es posible todo este montaje queriendo acercarse al Creador de una forma aparente nada más, y todo es deforme, todo es mutilación. ¿Por qué? Porque es hipocresía. Como lo dijo el Mesías en su momento a los fariseos. Este pueblo, ¿verdad?, me honra, dice, de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque puras tradiciones y puros montajes y todo esto. Y así es, desde la madre hasta todas las hijas también, de veras. Es una cosa de carcajada. Ya cuando uno lo ve así, es una cosa de carcajada. Como lo hemos mencionado antes, y yo me acuerdo cuando estábamos en estos templos, ¿verdad?, que pues ellos le decían, es la casa de Dios, decían. Y llegaban, ¿verdad? Me acuerdo cuando llegamos a estos templos, ¿verdad?, grandes, y el órgano allí al fondo, ¿no? Y todo decorado, flores, y no, nada de ruido, no, ni se te ocurra traer un chicle a la casa, al templo de Dios, porque todo está ahí perfecto, armonioso, acorde, todo está bien pintadito, todo está, no, este es impecable. Pero resulta que la enseñanza toda mutilada, ¿verdad? La vida de los líderes, pues así de sencillo, todo deforme, ¿verdad? La vida de los feligreses, de todos los que están ahí, toda corrompida, pura hipocresía, de todo esto. Y luego en sus oraciones, ¿verdad? Sí, oraciones muy solemnes, con palabras muy rebuscadas y muy todo así como si fuese una oratoria y una demagogia así religiosa, y todo así, wow, súper servidor y el ungido y puro, entonces. Y que dice el Creador, todo eso está torcido, todo está deforme, todo está mutilado, todo es apariencia. Eso es una de las cosas que yo creo que todos, cuando empezamos a leer la Escritura y empezamos a percatarnos, nos empezamos a dar cuenta. Al menos los que estuvimos cerca de esos lugares, y incluso estuvimos dentro de lo que se conocen como los líderes o liderazgo, lo que sea, nos damos cuenta que todo era puro montaje. ¿Sí? Hasta la corbata, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en esos lugares, yo en el último lugar donde estuve me decían, no, es que tienes que traer corbata. No, pero ¿cómo? Pues yo ni uso corbata. No, es que tienes que traer corbata. Aquí es que la presentación. En el último lugar que yo estuve, pues era la corbata obligatoria. Si no era de traje, pues por lo menos camisa manga larga y corbata. Así. Pero se imaginan un individuo como un servidor que, pues oigan, yo ni corbatas tenía y tuve que estar consiguiendo nada más para eso. Y pararme en ese lugar sirviendo y disfrazado, porque esa no era mi forma, disfrazado, trajeado y con corbata. Y yo ahí adentro, imagínense, yo no soy ¿sí? Iba deforme, eso era, aquí dice, en esta versión dice deforme, no entregarás algo deforme. La verdad es de que
este principio nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Nos ha enseñado muchas cosas en nuestra vida. Hemos hablado también, por supuesto, de lo que le queremos entregar al Eterno. Cuando se trata de hacer algo para Él, cuando se trata... Y a ver, aquí estamos todos delante del Creador. Acuérdense que hemos hablado, por ejemplo, de los votos, de las promesas, ¿sí? Si ustedes hacen una promesa, si ustedes hacen un voto, si ustedes oran y dicen al Eterno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Voy a compartir o no sé, algo que ustedes hayan tenido en su corazón y deseo decir, voy a dedicar ese tiempo para, por ejemplo, no sé, enseñar a tal persona porque lo requiere y lo voy a hacer. Y ustedes comienzan con todo el ánimo y sí, vamos, y de pronto ya empiezan a dejar, y de pronto, ay, luego, y de pronto, no, pues, y ya, es que tengo mucho trabajo, ay, es que tengo que o lo otro, o que no sé qué, o que no tengo tiempo, lo que sea. Entonces es algo mutilado. Es algo mutilado. Si de pronto tú quieres entregar algo de eterno, no sé, parte de tu vida haciendo algo, lo que sea, y resulta que lo quieres hacer a tu forma, y ahorita vamos a entrar en ese tema porque miren lo que pasa en el mundo. Ya entrando rápidamente en lo que pasa en este mundo. Me ha gustado mucho una imagen que hacen para las redes sociales del pueblo de Israel cuando está en el desierto. ¿Se acuerdan de esa escena? Está en el desierto, llegan al monte Sinai y reciben las 10 frases y Moisés sube al monte. Pasan 40 días y ¿qué dice el pueblo? Moisés no baja. A ver, Aarón, ven para acá. Vamos a hacer un ídolo. Vamos a hacerle fiesta al Señor. Al cabo es para él. Al otro día están en el bailongo temprano y ahí está el ídolo, ¿verdad? Puesto. Y todo el pueblo en tremenda fiesta pagana, mundana, y diciendo es para el Señor. Es un servicio deforme, totalmente deformado, es una abominación. Bueno, me ha gustado, así es la del becerro de oro, me ha gustado una imagen que ponen esa escena así, y al otro lado ponen a toda la cristiandad así, bien feliz, adornando el arbolito y poniéndole, ya saben, las estrellitas y las bolas estas, ¿verdad? Con las esferas y todas las cosas ahí. Es el ejemplo perfecto. Imagínense con todo esto que hace el mundo ahora, y ahí está todos los que se dicen ser del Mesías, del Cristo, del Mesías, o del Dios, pues sí, del Dios de ese mundo, yo creo, porque todo esto es una deformidad, deforme, es una abominación. Por eso, en vez de la reforma protestante, se debió haber llamado la deforma protestante, la deformación protestante. Y no solo eso, el resto de las sectas y el mismo catolicismo es una deformación impresionante, y todas las religiones, y lo que dice el Creador es, si te vas a acercar a mí, si me vas a obedecer a mí, hazlo como yo lo pido. No vas a tener algo incompleto, no vas a tener algo mutilado, no vas a tener algo deformado, porque todo eso es abominación. El pueblo de Israel, cuando se acercaba al Creador y iba al lugar elegido por el Creador, al santuario, y tomaba cualquier cosa, desde un pan, desde unos cereales, desde unas semillas, hasta un becerro, tenía que ser de lo mejor. Fíjense nada más, tenía que ser de lo mejor. ¿A poco no? Fíjense incluso esto cómo se ha torcido tanto, se ha deformado tanto, que incluso la gente allá afuera, en todo este sincretismo religioso, hasta se esfuerza por hacer, tener, comprar y por comer lo mejor para lo que dicen que es ellos, para Dios, dicen ellos. Pues finalmente sí, yo creo que tienen buenas intenciones, pero no suficientes las intenciones. ¿Por qué? Porque entonces deja ver que es para el Dios de este mundo. Así es, pero no es para el eterno Elohim, sino para el Dios de este mundo. Entonces, se dan cuenta cómo el enemigo ha sabido entrar en la mente de las personas
y cambiar y deformar todo. Pues lo vemos desde el principio, ¿se acuerdan en Génesis? Cuando se les dice, puedes comer de todo árbol, excepto del árbol que está en el centro del fruto del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué pasa? Viene el enemigo, ¿verdad? Engañando a Java primeramente y le dice cosas deformadas. Cambia la palabra. Y bueno, ahí es el origen de todos los males de la doctrina, podríamos decir, de la enseñanza sana a la doctrina perversa y abominable. Entonces, de veras que la Torá, la instrucción, nos da principios muy básicos, muy elementales para poder entender todo esto. Y ahí viene todo lo demás. ¿Qué es de nuestra vida? ¿Qué le entregamos al Creador? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Qué hacemos para Él? Se queda en el intento, se hace deformado, se hace incompleto y mutilado. Cuidado, porque Él de veras es serio. Ustedes simplemente, miren, ahí les va otra vez, siempre pongo estos ejemplos porque yo sé que todos han pasado por esto o algunos pasan por esto ahora mismo. Los que van a presentar, por ejemplo, exámenes en sus lugares académicos que estudian, los que sean, donde van a certificarse o donde ocupan algo o que sea, o examen médico o lo que sea, o un estudio, los que, ¿verdad? Algo, que tengan que presentar cuentas de algo, pregunta. ¿A poco ustedes cuando van a dar un resultado, examen académico, médico, lo que sea, a poco ustedes van a entregar algo mutilado, algo a la mitad? ¿Cómo puede llegar un estudiante con un examen de 100 preguntas y decirte, aquí tengo mi examen, está a la mitad, pero espero pasar, espero tener 100 puntos, 100 de 100, y está mutilado así transversal? ¿Qué va a decir el que lo va a calificar? Va a decir, espérame, esto está mutilado, esto no sirve para nada, no sirve, simplemente no sirve. Las cuentas, hasta él dice un dicho, ¿verdad? Cuentas claras, amistades largas. Dale cuentas no claras a alguien, dale cuentas mutiladas a alguien, a ver, dale cuentas deformes a alguien. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a tener problemas, es evidente. Ahora, imagínense nuestra vida. ¿Qué es lo que pide el Eterno de nosotros? Así es como dice Marquitos aquí García. Dar lo mejor y siempre, ¿verdad? De nuestra vida. Y es algo de lo que no estábamos acostumbrados en la religión, porque en la religión nos enseñaron a ser hipócritas, a llegar bien vestiditos, impecables, con corbata, al servicio, ¿verdad? Del templo. Claro, te dicen a las 12, pues ahí no hay ningún esfuerzo, ¿verdad? Llegar tarde ya es demasiado, ¿no? Y no te exigen demasiado, claro, escuchar 40 minutos máximo, una hora de predicación y ya pues, aguantas y como que ya te lo ponen todo así como que en bandeja de plata, ¿verdad? La entrada es tarde a las 12. El sermón, 15 minutos alguno, 40 minutos máximo otros. Los cantos así, ¿verdad? Algo bonito que te guste para que no estés aburrido y algún chiste a lo mejor en los sermones para que no te duermas, etcétera. Hasta te lo ponen en bandeja de plata. Y no te exige nada. Me ha tocado, ¿verdad? De veras, personas que, ¿cuánto tiempo? Y 2 horas, ¿y quién va a escuchar 2 horas? Es que están acostumbrados a la, ¿verdad? A lo deformado, a lo que es incompleto, a lo mutilado, ¿no? Quieren algo completo y enriquecedor, quieren nada más una embarrada, por eso son frotados, yo creo. Oye, qué interesante, ¿verdad? No había pensado en esto. Por eso esa palabra que viene del griego significa frotados, no ungidos, frotados. ¿Por qué? Porque nomás quieren una frotadita ahí el domingo y listo ya para que no se vayan a enfadar. Bueno, ¿qué es lo que exige el Eterno de ti? Ya lo estudiamos en Deuteronomio 10 y eso es lo que quiere de nosotros. Miren, hoy día ya nos está esperando que vayamos y elijamos el mejor cordero, impecable,
¿verdad? Limpio, bien alimentado, sin ningún defecto, completito. Ya no está pidiendo el cordero, ya no está pidiendo el pan perfecto, ya no está pidiendo el becerro perfecto, no está pidiendo ni siquiera un platillo perfecto, ya no está pidiendo de todo esto. Porque cualquiera puede decir, ay, qué difícil era antes llevar el animal y llevarlo hasta el lugar y cuidarlo. ¿Saben qué? Es algo muy fácil eso. En realidad lo difícil, y que mucha gente dice, y por eso se ha desentendido de lo verdadero, lo difícil es que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable al Todopoderoso. Y son palabras que ustedes ya conocen, de Shaul de Tarso. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable al Eterno. Dice, este es el verdadero servicio. ¿Sí? El verdadero servicio, dice, de nuestra vida. Es decir, una vida verdaderamente entendida de lo que somos y de lo que estamos haciendo. Y es algo para que nos analicemos a nosotros mismos. Aquí y todos en su casa, sí, estamos en Shabbat ya cesamos, estamos cantando, que bien, la Torah, el estudio, nos saludamos y mañana seguimos en Shabbat, aprendemos. Pero la pregunta es, ¿solamente en Shabbat? ¿O estamos meditando todos los días? ¿O estamos examinando todos los días? ¿Estamos cumpliendo todos los días? ¿Estamos creciendo todos los días? ¿Estamos aprendiendo todos los días? Si no, ¿de qué sirve? Allá ya saben, los domingueros son domingueros, al rato aquí van a ser shabateros. ¿De qué sirven siervos shabateros, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Servidores en espíritu y en verdad son todo el tiempo, no solamente en Shabbat. Así que imagínense. Bueno, sacrificios. ¿Qué es un corbán? Un corbán es acercarse, entregarnos a. Entonces sí, ya estamos exentos de bueyes, de corderos, aquí dice, de ¿cómo se llama? De ovejas, de becerros, de vacas, de toros. Ya estamos exentos de todo eso. ¿Qué ahora nos pide el Creador? Que nos presentemos delante de Él como Él quiere que nos presentemos. Y ya el Mesías nos enseñó a eso. Primero negándonos a nosotros mismos, es decir, empezar a decirle no a todo lo que el mundo nos vende afuera, para primero hacer lo que debemos hacer. Primero hacer lo que debemos hacer. Bueno, aquí está el principio número 1 y es una aplicación espiritual para nosotros. Por supuesto, este mandamiento actualmente para cualquiera puede decir, no, esto ya no es válido ahorita, no es válido, pero tiene su principio, tiene, ¿verdad?, su sombra profética también. Pero espérense, no hemos acabado, ahora viene lo más fuerte. Ahora viene lo más fuerte y esperemos que estemos libres de este juicio que viene más adelante. Fíjense, vamos a leer del 2 al 7. Dice, si en alguna de las ciudades que el Eterno tu Poderoso te da, se halla en medio tuyo algún hombre o mujer que hace lo malo delante del Eterno tu Poderoso, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol, o la luna, o el ejército de los cielos, el zodiaco, todo esto, y hace lo que yo he prohibido, dice, y te los denuncian o te enteras, indagarás diligentemente, y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás a tus puertas a ese o esa, al tal hombre o a la tal mujer que cometieron esa mala acción, y lapidarás, vean, con piedras a ese hombre o a esa mujer para que mueran. Por la declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte al que deba morir. No podrá ser muerto por boca de solo un testigo. La mano de los testigos
será primero contra él para hacer que muera, y después la mano de todo el pueblo. Así extirparás el mal en medio de ti. Qué cosa más fuerte. Imagínense, y voy a entrar en un tema que tiene que ver, por supuesto, con nuestras fechas. Estamos en el mes número 10, pero que la religión y la tradición al 10, diciembre 10, le han puesto el 12, ¿verdad? Por asuntos de la religión y la tradición y todo lo demás, y el paganismo, porque el 11, January, Janus, es ya saben, el dios de los principios y los finales, o los finales y los principios. Pero la pregunta es, ¿y qué tiene que ver esto con este texto? Y ya saben, vienen los antinoministas recalcitrantes y dicen, y entonces vas a ponerte a apedrear a todo el mundo porque están celebrando Navidad. Y empieza la discusión, el debate, y empiezan algunos. Y déjenme decirles algo, porque como otros textos, están enmarcados en lo que es los jueces de Israel y las sentencias sobre esos jueces de las personas que llegan a pecar de esta forma. En este mandamiento y en otros más, adulterio, homicidio, sobre todo esos, idolatría, adulterio y homicidio. O hechicería, cosas de las cuales vienen los religiosos recalcitrantes antinoministas y dicen, entonces ponte a apedrear a las prostitutas, entonces ponte a apedrear a los hechiceros, entonces apedrea aquí, ¿verdad?, los que celebran, ponen el pino, y empiezan a hacer sus argumentos como diciendo que estamos bajo la ley, así como que a rajatabla lo que dice. Pero miren que aquí vamos a sacar el principio, vamos a recordar el mandamiento, sí, vamos a ver los principios y vamos a ver hasta dónde llega, ¿verdad?, el ser humano de abusivo delante de su Creador para abusar de la gracia, afrentar al Espíritu de gracia. Número 1, es una instrucción dada al pueblo de Israel, ciertamente, que iba a ejecutarse según los jueces de Israel, mientras había un consejo y mientras estaba, por supuesto, en medio de ellos un ministro que era el Cohen Hagadol. Ahorita vamos a ver más adelante que claramente dice, aquí vean en el 9, irás a los sacerdotes, a los ministros, al juez que haya en aquellos días y consultarás y te indicarán la sentencia del juicio. Número 1, lo que voy a decir es, no se me aceleren, no se me aceleren los antinoministas y empiezan a decir, ya ves, si estás bajo la ley y tienes que hacerlo y que la ley te dice y ahora le puedes apedrearlos. Número 1, antinoministas, y a todos los hermanos que los han abordado, y lo quiero dejar bien claro y lo voy a repetir bien y lo voy a acentuar como debe de ser, porque ya han sido varios que me dicen, hermano, ¿qué le digo a tal persona que se me viene encima diciendo, entonces vas a ir a apedrear a los hechiceros? Porque ahí dice, vas a apedrear a los hechiceros. Y de pronto los agarran como en curva y de pronto, ¿y qué hacemos? Porque la Torah dice, vamos a apedrear a los hechiceros. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que ser muy inteligentes para hacer uso de la Torah, para saber cuándo el principio manda, cuando una ley ordena dentro del tiempo y el espacio profético, dentro del contexto. A ver, número uno, les va lo primero. La idolatría actualmente sigue siendo pecado. Ahí va la pregunta. Ahora sí quiero que respondan el chat, ahora sí quiero que aporten, por favor, cuando quiero que aporten, ahora sí. Número 1, ¿la idolatría sigue siendo pecado? Yo creo que todos podemos responder sin lugar a dudas que sí sigue siendo pecado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
¿O acaso ya el Mesías vino a morir para que ya todos sean idólatras? Pues yo creo que no. Más bien el Mesías vino a morir porque, habiendo sido tan idólatras, era necesario que regresaran de la idolatría y se convirtieran al Todopoderoso. Ajá. Entonces, número 1, la idolatría sigue siendo un pecado. Número 2, la idolatría se juzga de la misma forma ahora en el Mesías, bajo la instrucción de los apóstoles y de Yeshua. Se juzga igual que como se juzgaba antes, cuando había jueces y un ministro en donde juzgarlo. Por supuesto que no. Por supuesto que no se juzga igual. Es decir, cuando llegue alguien y les diga, a ver, entonces ponte a apedrear a todas las hechiceras, a los adúlteros y a todos los hechiceros y a todos los que hacen idolatría y agárralos a pedradas, les va a decir, espérame tantito. La idolatría sigue siendo pecado, sí. Pero no tenemos jueces que juzguen esto y que lo declaren como tal, y que con testigos y con el gran ministro o el sacerdote levita diga, tienes que apedrearlos. Es decir, así es, como dicen acá, se necesita el Sanedrín. Pregunta, entonces, ¿cómo es que se juzga la idolatría actualmente? Pues ahí está la respuesta. Para las personas que estén interesadas en todo esto y que se hace, que se le apedrean o no, miren nada más lo interesante. Cuando se habla del asunto de la gracia, es justamente esto, que no hay un ministro y jueces aquí abajo que a rajatabla y de forma explícita denuncien y quiten el mal de una vez por todas, porque por medio del Mesías se está dando el tiempo de gracia para que dejen todo eso y se conviertan al Todopoderoso. Es decir, el pecado o los pecados que son pena de muerte se siguen denunciando de la misma forma, pero ahora solamente queda al juez verdadero que juzgará a vivos y muertos en el día del juicio. Ahí sí van a caer las piedras, y piedras con fuego. Ahí sí va a caer el fuego, ahí sí va a venir la destrucción. Es decir, sí va a haber un día un juez, el gran ministro, que juzgue a todos los pecadores, sí los va a haber, pero le va a quedar a él, no a nosotros. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Miren qué gran contradicción en el catolicismo por tantos siglos, que ellos decían, ya no estamos bajo la ley, así que ya no vamos a juzgar según la ley los pecados. ¿Y saben lo que hizo la Iglesia Católica por muchos siglos con la satánica Inquisición? Aplicar la ley que no le corresponde a ellos, porque no son ni jueces, ni levitas, ni el gran ministro, y según su filosofía y su doctrina, si alguien era calificado como hechicero o hechicera, por ejemplo, ¿saben lo que hacían ellos? Muerte en la hoguera sin perdón. ¿Qué les parece? Muerte en la hoguera sin perdón. Es decir, estos que se la pasaron diciendo que no se tiene que llevar a la muerte a nadie porque ya no se está bajo la ley, terminaron matando a mucha gente, llevándolo a la hoguera, llevándolo lo que sea, porque ellos calificaban que eran una cosa o la otra. Hechicería, adulterio, lo que sea. Entonces, la verdad de las cosas es de que la gente, creyendo que la gracia es libertad para pecar, no tiene ningún problema para que hoy día den culto a dioses ajenos y se postren ante ellos. Sobre todo el asunto de las fiestas decembrinas, el árbol de Ishtar, estos soles que le cuelgan, ¿verdad?, las esferas, la estrella esa, ¿verdad?, de Moloch, que le trepan también ahí encima.
el materialismo, las comilonas, las borracheras, el festejo del niño divino Tamuz en la noche de paz que le llaman, o como le llaman, noche de paz, ¿verdad? El culto al árbol, el árbol de Acera, así de Astarte, de todo esto, de Ishtar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El Eterno, a través del Mesías, levantó un juez justo, el cual dijo: es tiempo de misericordia. A la prostituta, aquella que le acercaron y le dijeron: la encontramos en el acto, le dijo: ni siquiera yo te condeno. Pero le dijo: vete y no peques más. También le llegó a decir eso a otro: no peques más, no sea que te venga algo peor, le dice. Es decir, el tiempo de la gracia era el tiempo de detener por un momento, sí, aún con testigos, el castigo de muerte, para dar tiempo a que todos vinieran al arrepentimiento. No peques más, le dice, no transgredas más, es decir, anda conforme a la Torá. Entonces, para que escuchen todos los antinoministas, no se trata de aplicar la ley que estaba dada a los levitas y a los ministros y al juez en Jerusalén sobre este tipo de actos, aunque el pecado se sigue mencionando de la misma forma: adulterio, hechicería, idolatría y homicidio. Se siguen hablando de los que tienen pena de muerte. Pero como no somos ni jueces, ni hay jueces, ni hay un ministro terrenal, por supuesto que a nadie se va a lapidar, para que entiendan de una vez por todas, sino que el juez justo allá arriba está dando tiempo a todos los pecadores, incluidos nosotros, que dejásemos nuestros malos caminos y que dejen sus malos caminos los que están en malos caminos, para que regresen al Creador. Porque este es de los textos en donde salen, ¿verdad?, los antinoministas: ay, mira, es que apedréalo, y aquí dice vas a lapidar. Y fíjense también, por cierto, que el fariseísmo, ¿se acuerdan la época de Shaul de Tarso, cuando no era todavía converso al Eterno por medio del Mesías? ¿Se acuerdan sobre el asunto de Esteban? El hecho de que los fariseos calificaran el mensaje de Yeshua entre los apóstoles y entre los discípulos, ellos creían que eso era Avodah Zará, es decir, servicio extraño, lo que se conoce como idolatría. Y por eso dice que aunque se levantan testigos falsos también, los acusan de eso y los apedrean, y apedrean a Esteban y lo matan, porque el Sanedrín así lo había dictaminado. Pero bueno, eso era lo que decía la Torá, pero era un juicio injusto, porque estaban juzgando ya según el poder que tenía, ahora sí que la élite, ¿verdad?, el Sanedrín, y no según el juicio de la Torá. Así es, lo apedrearon injustamente. Pero vean cómo ellos, por ejemplo, en su mente creían que obedecían al Creador, y su forma de juzgar era así. Al mismo Mesías también lo llevaron a juicio de forma tramposa, también de forma injusta, pero vean cómo ellos, de una u otra forma, tenían la buena intención, según ellos, de aplicar la Torá, es decir, antes hacía esto. Pero miren qué contrario, eran a los tzadikim y a los profetas que les aplicaban esta ley, creyendo que estaban supuestamente desviando al pueblo. Pero cuando ustedes se van de regreso a la historia y ven a Salomón, y ven a sus hijos, y ven a sus descendientes, y a todos los jueces, o a todos los reyes de Israel, y a todos los falsos profetas, a ellos no los juzgan de que están desviando. Por ejemplo, a Salomón, pregunta: ¿cuándo ustedes ven al consejo de 70 sabios, más el Cohen Hagadol, llevando a juicio a Salomón por hiperidolatría en el pueblo de Israel? ¿Cuándo? Nunca. Pero de pronto, tan pronto sale, por ejemplo, Irmiyahu o Ishayahu, cualquiera de los profetas, hablando la Torá: vuelvan al Eterno, dejen sus malos caminos, dejen todo, y rápidamente lo acusan, ¿verdad?, de alborotador, de alguien que está quitando la paz, de alguien que es, ¿verdad?, un mal para Israel. Y así a todos. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Viene el Mesías, Yeshua lo mencionó en una parábola, ¿verdad?, y dice
Dice que el dueño de la vid envió a sus siervos a recoger los frutos y a uno lo mataban y a otro lo perseguían y a todos, así a todos. Dice, bueno, voy a mandar al hijo a ver si a este le tienen respeto y nada. Dice, aquí ya vino el heredero, tomémoslo y destruyámoslo y nos quedamos con la heredad. Es decir, estaba corrompido. Finalmente, lo que voy es esto. La ley es buena, es santa, pero los jueces se corrompen y la tuercen. Y finalmente, lo que el Eterno quiere no es la muerte del ser humano, sino que viva y que vuelva de sus manos los caminos. Ahora, esto es muy importante ahora y sobre todo en esta época. Yo sigo invitando a nuestros amigos cristianos y los que lleguen a escuchar y pongan atención en esto, de veras. Son como, el sistema es como ese sapo, ¿verdad? Ese ejemplo que ponen, que meten al agua y de pronto lo empiezan a calentar y el sapo se adapta hasta que se muere y nunca supo cuándo cambió la temperatura. Dicen según en este experimento, yo nunca lo he hecho, pero bueno, se toma de ejemplo, dicen que es verídico. El sistema se ha corrompido así. No se han dado cuenta cuando les metieron fuego extraño, hasta que quedaron muertos y ya no saben discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y como dicen, bueno, no, ya la ley ya no, y dónde están las piedras y a quién van a lapidar y no nos pasa nada y seguimos celebrando Navidad año tras año y no nos pasa nada y no nos ha venido juicio y nada, no, porque ahorita no se está juzgando a nadie así, no hay juez aquí abajo, no hay ministro que juzgue así, no hay piedras que digan ahora apedréalo. Eso viene al final, en el día del juicio viene ahí. En ese momento es cuando va a venir, no ahora, así para que no estén diciendo la gente que, ¿verdad? Que a ver, porque hay mucha gente que dice eso. Dice, a ver, yo hice esto, yo dije el otro, yo maldije, yo lo que sea, y no me pasó nada. No me cayó un rayo, no se abrió la tierra, no me tragó el mar, no me devoró. Digo, no en todos los casos pasa, a veces sí pasa. Pero la gente cree que, pues no pasa nada y pues estoy bien, al contrario, nos va muy bien y vienen todos y celebramos y al contrario, todo va perfecto. Sí, porque el Dios de este mundo te está engañando. Pero para el Creador, otra vez, la idolatría sigue siendo idolatría. Ya no se juzga como en la época de los jueces, pero el Creador lo toma en cuenta. Y lo que haces es simplemente amoldándote y no te das cuenta. Pero, como dice la carta a los Hebreos, y lo voy a citar ahora mismo, vámonos a la carta a los Hebreos rápidamente. Vean, para los que hay que recordar ese texto. Exactamente viene en el 10:26, fíjense lo que dice. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, aquí pónganle el nombre que quieran, por ejemplo hechicería, por ejemplo lo que estamos viendo ahorita, idolatría, póngale el nombre de homicidio, asesinato, robo, secuestro, adulterio, fornicación, póngale el nombre que ustedes quieran. Pecaremos es simplemente transgredir la Torá. Lo que está diciendo aquí el autor es, porque si violamos la ley, si transgredimos la Torá, si invalidamos pues los mandamientos de forma voluntaria después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, ya el sacrificio del Mesías ya se hizo, ya no hay más. ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios en el futuro, no ahora. Por eso la gente dice, no, pues no me pasa nada y mira, vamos muy bien y tengo el negocio y tengo esto y lo otro y voy y subo y pongo el árbol y siempre pongo y no me pasa nada y no hay juicio, así que estamos en la gracia. ¿Creen que la gracia es licencia para hacer lo que quieran porque no les pasa absolutamente nada de juicio? Y peor, muchos allá afuera, incrédulos, con toda incredulidad, cualquier cantidad de blasfemias, y dicen, y a ver, y no me pasó nada. Yo un día sí estuve con una persona y una persona dijo así, puedo decir esto y lo otro, y a ver que me caiga un rayo ahorita. Y ya ves, no cayó ningún rayo, así que no hay Dios y no existe, y no hay juicio y nada. Pobre persona, no sabe que hay un juicio
dice que le espera en el futuro, que ha de devorar a los adversarios. No es ahorita, no es en el momento que él diga. No es para estar probando al Creador y diga, a ver, voy a decir tal blasfemia y que me caiga un rayo a ver si existe. No es ahorita. Ahorita no van a salir los jueces, ahorita no van a caer las piedras, ¿entiende? Está reservado para un momento. Y vean lo que dice, sigue diciendo el autor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o más testigos, a lo que estamos viendo ahora, dice no tiene perdón. ¿Cuánto mayor castigo van a pensar o piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo del Todopoderoso y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, es decir, abusara de la gracia? Vean, ¿cuánto mayor castigo va a merecer aquel que abuse de la gracia y que pisotee la sangre diciendo ya somos libres, ya podemos hacer, comer, vivir, hacer, combinar y lo que sea y no importa, nadie nos ve y nos escondemos o lo como, lo hago, lo subo, lo bajo, lo que sea? Estás abusando de la gracia. La gracia no es otra cosa que darle margen a Deuteronomio 17 del 2 al 7. Antes, por 2 o 3 testigos, el que se hallara, por ejemplo, ahí está, vean, en idolatría, moría sin perdón, tenía que morir sin perdón. Así quitaban el mal de Israel, así tenía que ser, como un cáncer quitado del cuerpo. Tenía que ser arrancado del cuerpo, como una fruta podrida sacada, ¿verdad?, del frutero, etcétera. Como un animal enfermo sacado también, como una persona con lepra sacada y llevada al exilio. Así tenía que hacer. Pero ahora la gracia es, el Padre da tiempo a que cada uno enmiende su camino, corrija su error, cambie su vida. Ya al principio dijo, no vas a entregar nada mutilado y deforme. Pero ya más adelante dice, pero cuando hay una vida totalmente profanada, la vas a quitar rápidamente. Para el caso de las naciones, por ignorantes, por falta de Torá y por todo lo que les falta de instrucción, les da tiempo. Pero miren, el pecado se sigue llamando de la misma forma, vean. Hacer lo malo, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos o ante el sol, la luna, el ejército de los cielos. Está prohibido, sigue siendo pecado. Ni siquiera los antinoministas, que son anti-ley, antinoministas, ni siquiera ellos pueden decir que ya todos pueden irse al zodiaco y todos pueden postrarse a los ídolos. Ni siquiera ellos, son muy celosos. ¿Se dan cuenta? El tiempo de la gracia es que el Padre tiene paciencia. Así es como dice 2 de Pedro 3:9, pone aquí Jimena, dice, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es eso, no es de que ya no haya piedras, las piedras van a venir al final, el juicio va a venir al final. Pero escuche por favor toda la gente allá afuera, especialmente en la cristiandad, todos los amigos que están allá y que dicen no pasa nada, al cabo que Constantino lo redimió y José Dan Romero redimió el Halloween y el otro redimió esto y lo otro y todo está redimido. No, por favor entiendan, no se trata de redimir aquí paganismo y hacer el sincretismo. Nadie ha redimido nada, nadie redimió nada en el primer siglo. Estos son cultos a dioses ajenos que incluyeron posteriormente y que ahora los están haciendo. Pero que el Creador, aunque su gracia por ahora impide la lapidación, impide el juicio momentáneo, lo que está haciendo el Creador es apártate todavía de esto. Ya estudiamos también la clase pasada recientemente en el libro, en la carta de Shaul de Tarso, ¿verdad? Y lo vimos claramente en Efesios, citando al libro de los Hechos, y lo hemos estudiado varias veces, Hechos 15,
en donde dice que las naciones que estaban creyendo, lo primero que se les pedía de las cuatro cosas, una de ellas era: apártate de todo tipo de idolatría. Se sigue llamando de la misma forma. Yo no sé por qué toda la cristiandad, injustamente, con una vara muy gruesa, levanta hacia el catolicismo la vara de la idolatría. Idólatras, idólatras, idólatras. Si ellos mismos son los mismos idólatras que se están postrando en la misma idolatría en todas las fiestas decembrinas y en todas las fechas grecorromanas. Ya hemos hablado de esto. Con la misma vara que estás midiendo, eres medido tú también. ¿Sí? Y nosotros fuimos medidos con la misma vara. ¿Quién dice yo? Yo lo fui. Yo también juzgaba a la que se debe juzgar como tal, la madre de todas las rameras como tal. Sí, idolatría, ídolos y postrándose y todo, ídolos. Pero ahí estaba yo también en aquellos años, hace ya años, postrado también ante el pino. Y digo, no era una cosa que hacemos mucho en casa, pero estábamos metidos en lo mismo, en el culto al domingo, en el Tamuz, en el Janus, y feliz año nuevo en Janus, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y ahí estábamos metidos. Éramos hijos de Roma. Entiendan de una vez por todas, el Creador sigue llamándole, en este caso, por ejemplo, a la idolatría, le sigue llamando idolatría y sigue siendo pecado. Sí, ya no lo juzga con lapidación, ya no los juzga con pena de muerte, no al instante, pero dice la carta a los hebreos que no puedes seguir pecando de esa forma, porque lo único que vas a acumular es juicio que viene en el futuro. Vean, en aquella época, dada la esmijá, es decir, dada la ordenación a los hombres, a los 70 de la gran asamblea y al Cohen Hagadol, vean lo que dice. Dice, ¿dónde está? Esta parte donde dice, bueno, voy a leer desde aquí. Y te los denuncian o te enteras, vean lo que dice, indagarás diligentemente. Antes lo hacían hombres, y los hombres tenían que estar, ¿me entienden?, indagando, a ver qué es, quién fue, quién dijo, a ver los testigos, quién lo vio. Esto se llama pecado, esto se llama desviar al pueblo de Israel, esto el castigo es muerte, es lapidación. Y órale, entonces, ¿quiénes los vieron? Acá un testigo, acá el otro. Ustedes van a ser los primeros que van a lanzar las primeras piedras, y después todo el pueblo de Israel y todo el juicio para él. Y así acababa el mal con Israel, dentro de Israel. Pregunta, ¿hoy día se puede hacer esto? No siempre se puede hacer esto. ¿Quién puede hacer esto? Miren, dicho sea de paso, traigo colación, hubo una situación incómoda en estos días en la casa de estudios con algunos personajes, y es muy difícil indagar porque hay murmuración, chismes, mentiras, pero al final de cuentas yo hice lo que pude y finalmente pues al menos se mostró el pecado de personas y se sigue y se procede conforme la Torá. Aquí yo no estoy para esconder pecados y tapar, ¿verdad?, malas conductas y no llamarle pecado lo que es pecado. Lo siento, pero si vamos a hablar de Torah, vamos a aplicar la Torah. No puedo callarme, yo no puedo estar, ¿verdad?, cubriendo personas. Pero yo se los he dicho antes, y escúchenme todos, porque aquí somos muchos y muchos no los conocemos. Pero miren, uno no puede indagar y yo no puedo meterme en la vida de todos para llamarle pecado lo que es pecado. Ni ustedes en la mía, si un día quieren juzgar algo, porque no somos el Todopoderoso, pero el Todopoderoso escudriña cada corazón, cada persona, cada familia, cada situación. Y ahí más nos vale estar bien con Él, porque podemos estar entre todos y tener los pecados ocultos, pero, ¿saben? El Creador sabe todas las cosas. Por eso no se necesitan ya
jueces terrenales, porque lo esconden, porque se corrompen, porque ayudan al que tiene más, porque ayudan al que se dice que dolido, porque etcétera, porque siempre hay un juicio injusto. Pero bendito el Todopoderoso, que ya no nos pone a indagar a nosotros, sino que Él dice con su Ruach HaKodesh, ¿verdad? Dice, conoce todos los corazones y todas las intenciones. ¿Qué les parece? Y yo agradezco a los hermanos que son sinceros y de buen corazón y buenas intenciones, y con muchos he platicado, que hemos estado juntos, que nos hemos visitado, que me ha visitado, que han venido a las festividades, y son sinceros y son transparentes y dicen, yo ando bien en mi vida y a lo mejor no soy perfecto, pero estoy aquí sin nada que se me reproche. Qué bueno, gracias a todos los hermanos que nos dan su confianza y pueden recibir la nuestra. Pero yo sigo diciendo que no se pueden meter personas que, llamándose a ser hermanos, estén practicando pecados que la Torah dice son pecados, porque si a lo mejor nos damos cuenta nosotros, el Eterno en algún momento los va a mostrar y los va a dejar a la luz y los va a mostrar ahí, va a mostrar las conductas. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? Algo como aquella época que finalmente se pervirtió, no se indagaba diligentemente, se corrompía cuando había dineros, cuando había favoritismos y todo esto. ¿Qué preferimos, eso? ¿O preferimos que mejor el Creador nos examine así, miren, como un escáner, ¿verdad? Así desde, como decía David, en algún momento el rey David llegó a decir eso, digo, examíname hasta lo más profundo de mi corazón, pruébame. Porque él vivió muchos altibajos y en un momento estaba a punto de quedar descartado y rogó al Eterno, lávame, lávame con hisopo, purifícame, no quites de mí tu presencia. Y luego llega y se atreve a decir, ahora sí, examíname profundamente. Híjole, de veras, cuando estudiamos ese salmo dijimos, ¿saben qué? Hay que echarle muchas ganas, porque cuando hablemos como David, examíname, es porque va a buscar en cada rincón de nuestro ser. Bueno, el punto acá es de que hoy día ni siquiera se necesita indagar diligentemente en cosas que son muy evidentes, y ahora quiero solamente, aunque son muchos aspectos por supuesto de la transgresión, pero solamente quiero mencionar lo que hoy día está alrededor del mundo, que es la mega idolatría de la cristiandad católico-romana, de, ya saben qué, de las Saturnalias y el Janus y todo esto. No se necesita indagar, ahí está expuesto todo. Pero seguimos invitando allá afuera a la gente, examínense a sí mismos, véanse dónde están, vean lo que hacen. No les van a caer piedras, nada esto, a nadie está autorizado ahorita a lanzar piedras, nadie. Estamos autorizados a exhortarnos, estamos autorizados a ayudarnos unos a otros y a orar y a hablar esto. Pero de antemano les digo lo que dice la Escritura: si acumulan juicio, lo siento, el juicio va a venir en el día que les toque a cada quien. El día del juicio va a haber todo esto. Miren, en aquella época lo que hacían: sacarás a tus puertas a ese o a esa, al tal hombre o a tal mujer que cometieron esa mala acción, y los vas a lapidar con piedras a ese hombre o a esa mujer para que mueran. ¿Qué les parece? Es una cosa fuerte. Y sí, yo sé, por eso la gente dice, ay, ese Dios tan horrible, ese Dios tan justiciero, y ese Dios que no se tienta el corazón y mira, y ese Dios. Bueno, era un pueblo llamado a ser santo, y si había una mancha, era la forma de quitarlo. Ustedes analicen los sistemas de este mundo. ¿Qué hacen cuando a delincuentes los meten a la cárcel a que se gradúen ahí en profesionales de la delincuencia y luego salgan? Son peores. Bueno, es que por eso estamos como estamos, en un mundo en donde ya se ha rebasado todo. ¿Por qué? Porque no ponen solución pronta a las situaciones. Es más, los mismos gobiernos lo que quieren es
libertinaje, es una gracia excesiva. Hace rato me preguntaban sobre lo que se dice, ¿verdad?, en México, qué está pasando en este pobre país entregado a los extranjeros, que desde que llegaron los españoles mostrando cosas que brillan y llevándose todas las riquezas, mostrando espejitos, ¿verdad? Y toda la gente anonadada, hechizada por estos tecnócratas y todo el sistema actual, ¿verdad?, de estos extranjeros que están aquí y que quieren seguir y que van a seguir porque van a seguir hasta el punto tal de darle al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el jefe del Ejecutivo, toda la autorización, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas para actuar a su favor siempre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cualquiera que quiera protestar, finalmente cualquiera que decida eso no está bien, te me callas y órale, levantado por las Fuerzas Armadas y vámonos desaparecidos seguramente. Es lo que está pasando. Lo mismo pasa en las religiones, tienen todo el poder. Los papas asimismo se dieron todo el poder, infalibilidad, ¿cómo se dice? Eso pues, infalibles, infalibilidad. ¿Para qué? Para que manipulen, manejen y todo, y ellos tienen la razón. El gobierno, ellos tienen la razón. En el judaísmo, los rabinos y el Hazar, ellos tienen la razón. En el Islam, pues Mahoma tiene la razón, todos tienen la razón. ¿Y el Creador? Nadie le hace caso. Entonces, nosotros estamos llamados, vean, a romper esos paradigmas y a ver lo que sí quiere el Creador de nosotros. Sí, vivimos en un mundo hostil. ¿Qué va a pasar de nuestro México en 8 meses? Yo no sé, nadie sabe. Pero nosotros no estamos aquí tampoco para pelearnos por un partido o el otro, o el gobierno, lo que sea. Para el eterno vivimos. Sea que vivamos o que muramos, para Él vivimos. Hay otros países que están peores, hay otros países lo que sea, mejores, yo que sé. Pobre este México, ¿verdad? Que el mundo se la pasa criticando, por ejemplo, se la pasan criticando los venezolanos, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo ni sé nada de Venezuela, ni me interesa. Aquí estamos peor, creo. Alabando a otros y a otros, yo que sé, como dicen, es candil de la calle, oscuridad de su casa. Este país, yo no sé otros, pero esto va cada vez que peor. Pero lo que sí es eterno, lo que sí es permanente es el conocimiento del Creador y la obediencia a Él. La obediencia a Él, el servicio a la santidad. En algún momento estaremos limitados tal vez, yo no sé, pero mientras tanto, sigamos sirviendo al Creador. Ahora, había cosas muy difíciles de juzgar. Vamos a seguir con esta parte. Dice, si te resulta demasiado difícil. Bueno, primero en el 7 vuelvo a recordar, dice que era la forma de quitar el mal. Una de las cosas que el ser humano no puede entender es esto. El Creador ve a la comunidad de Israel y a la comunidad de personas como algo que quiere hacer el bien, que les da alimento, que les da salud, que les da todo. Pero el humanismo actual, y este es un problema del humanismo, el humanismo se ha metido hasta los huesos, como dicen, ¿verdad? Y ahora el humanismo es una cosa de que, pobrecito borreguito, ¿verdad? No le pongas un dedo porque eres un salvaje, ¿cómo lo vas a matar? Y cómo... O al fulano, al del degenere, ¿verdad? De que ya al género X, porque ya no saben cuántos hay y a cada quien elige el que quiere. Humanismo, defensa. Al que se siente gato también, al que dice que es una niña, un tipo, ¿verdad?, de 50 y tantos años que dice que es una niña de 4 años y que anda así vestidita como niña y... Háganme el favor, o sea, tanto... que al rato, y ya se escuchan las voces, al pedófilo lo vas a respetar. El humanismo se ha metido en tanto que ya no saben discernir entre lo santo y lo profano. No saben discernir, ¿por qué? Porque cuando ven que esto, por ejemplo, si no se le da solución, puede ser el acabose de toda la humanidad, entonces termina en eso.
Miren que un poco de levadura, dice la escritura, leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto lo pueden ver desde la humanidad hasta ¿dónde? Hasta el núcleo que es la familia. ¿A poco no? Los que estuvimos en los sistemas escolarizados, que la gran mayoría, a lo mejor en un salón de clases somos bien portados, o lo fuimos, o yo qué sé, o lo son algunos, y de pronto cuando se ausenta el profesor por algún motivo, ¿a poco no se necesita por lo menos uno para que en un momento a otro el salón de clases sea un caos? ¿A poco no? Bueno, aquí mismo en el chat, ustedes lo saben. La gran mayoría están ahí escuchando, no se quieren ni meter al chat, no quieren distraer a nada, ni poner nada, porque es una distracción impresionante. Pero apenas anda uno ahí poniendo y esto y lo otro, y ya es una distracción, y luego viene el otro y pone, y yes. ¿A poco no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo mismo en la humanidad? ¿Qué es lo que quiere el Creador? Y vean, hasta aquí en el mismo chat ha ocurrido. Hemos tenido que bloquear. El otro día yo les dije, vi a una persona y dice una cosa y luego viene otra y son mujeres. Regularmente estas le contrarresta y luego viene otra y están peleando. Y la cosa es de que alguien quería decir lo último al final y quería tener la razón. Y ahí está la otra y así hasta que dije, no, oye, ¿qué es esto? Un poco de levadura leuda toda la masa. Es el patrón que se viene repitiendo por todas las generaciones. Y no aprendemos calladitos, nos vemos más bonitos, ¿verdad? No. No, quiero poner lo último y quiero estar aquí, quiero ser el ganón, el último y que tenga la razón. Ya, el ego sale así hinchadote. Soy el mero. ¿Qué es lo que está diciendo el Creador? Es lo mismo. Así como el compañero que yo tuve en la secundaria, que apenas se iba al profesor y se hacía un caos, y que tuvieron que llamar a sus padres, tuvieron que suspenderlo 3 días y al final tuvieron que darlo de baja de la secundaria y él chillando, por favor, no, ya voy a terminar, ya me falta un mes, no, te me vas porque te me vas. ¿Cómo bien que se aplica esto? Y cómo cuando en el pueblo de Israel había un rebelde de estas categorías y metiendo idolatría y llevando al pueblo a la muerte, a todo, se asustan porque dicen vas a quitar el mal de Israel eliminando a uno. Yo sé, el humanismo está muy metido y mucha gente se enloquece cuando ve eso. ¿Cómo tú piensas así? No es de que yo piense así. Ya lo hemos dicho también, cuando viene una persona con un problema, por ejemplo un cáncer, y se le oye, tienes un cáncer ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que sacarlo. Nadie que tiene un tumor y el doctor le dice, ¿sabes qué? A lo mejor es sacar. Nadie se pone, no, ¿cómo crees? Pues es mi tumor, está en mi cuerpecito, es parte de mí, ahí está, déjalo que crezca. Nadie dice eso. Lo primero que dicen, claro que sí, ¿cuándo es la operación? Ya quiero que sea mañana, extírpamelo, no vaya a ser que se extienda. Así se aplica también. Entonces, lo que nos está diciendo el Creador es eso. Pues lo digo pues porque ya lo hemos hablado antes y la gente que lo llegue a escuchar y esté rodeada de humanismo y todas esas cosas entienda que lo que quiere el Creador es el bien tuyo cuando hay alguien a un lado que te puede echar a perder tu vida. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los compañeros, con los amigos. Cuando ustedes tienen hijos y los ven crecer y de pronto ven entre el grupito y hay un individuo ahí que es un desastre, lo primero que le dicen a sus hijos que es, aguas con ese fulano, no te vayas a juntar con él, es más, apártate, no quiero que sea su amigo, porque te va a descomponer, el que anda con lobos aprende a aullar. O al cabo dice la mamá, ay mira, y andas con ese que es el delincuente número 1 de la colonia. Ay, qué bueno, pues es su amigo, mira la influencia y vas a ser famoso. Nadie le dice eso. ¿Me entienden? Bueno, eso es para que podamos entender.
Ezequiel 33:11 ponen aquí: vivo yo, dice el Eterno, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él no lo quiere. El problema es cuando ocurre esto, vean, y ya no hay forma. Entonces, ¿sabes qué? Te has acumulado mucho juicio. Bueno, casos especiales, dice en el 8: si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o en asuntos de pleitos, entonces te dispondrás y subirás al lugar que el Eterno tu poderoso te haya dado. Es decir, a Jerusalén. A Jerusalén. De hecho, en la tradición judía dicen que había juzgados. Beit Din, le llaman Bet, bueno, en la fonética sefaradí es Bet Din, o casa de juicio. Y dicen ellos que en ciudades menores a 120 personas había un Beit Din o un Bet Din de 3 jueces que juzgaban todos los asuntos, mayores y menores. Si había uno muy difícil que no se podía, ahí dice entonces iban a Jerusalén, iban delante del Cohen Hagadol. Dice la tradición judía, en ciudades mayores, pequeñas, mayores a 120 habitantes, había un juzgado de 23 jueces. Pero solamente en Jerusalén, cuando ya fue elegida como tal, estaba el verdadero Sanedrín o el juzgado, pues el consejo, que era de los 70 ancianos más el Cohen Hagadol. Todos los casos difíciles, dice aquí, entre sangre y sangre, es decir, entre muerte, entre causas, entre lesiones, asuntos de pleitos que no se podían arreglar, órale, vámonos, ahora sí que a la Suprema Corte, ¿verdad? Ya no eran los juzgados de los distritos o de los pueblos, eran ya acá a la Suprema Corte de Justicia. Y tenía que llevarse ya. De hecho, ustedes recuerdan a las hijas de Zelofejad, ¿se acuerdan? Que presentaron su causa del asunto de la herencia de la tierra, se quedaron sin padre, murió por sus propios pecados, ellas eran todas mujeres y dijeron: ¿y qué vamos a hacer nosotros? Nosotras como mujeres, ¿no vamos a heredar o qué? Solamente la herencia para los hijos. Y fueron y llevaron la causa hasta Moisés. Y Moisés recibió el Eterno y dijo: es justa su causa, así que también las mujeres van a recibir herencia. Ahí está, ese es el caso de ellas, por ejemplo, ¿no? Y dice, irás a los ministros levitas y al juez que haya en aquellos días y consultarás y te indicarán la sentencia del juicio. Acuérdense que había leyes específicas, por ejemplo, de restitución. Cuando había un agravio, lo que se tenía que restituir, a veces como se ponían costos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando un joven abusaba de una doncella, ¿verdad? Y no solo abusaba, sino que la engañaba, pues se la daban en matrimonio. Y dice ahí la Torá que si él quería, la daba en matrimonio, si no quería, no la daba. Pero él tenía que poner también el precio, ¿verdad? Finalmente, pues de su agravio. Y le ponía precio, y ahí dice, pondrá precio el padre. Así que el joven que agraviaba tenía que pagar el precio. Cosas de esas tenían que ser, ¿verdad?, llevadas pues a los juzgados, que hoy día le llamamos aquí, al menos aquí en México, ¿verdad? O la casa de juicio en hebreo. Y dice, entonces, actuarán según la sentencia que te han declarado desde aquel lugar que el Eterno haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás según la instrucción que ellos te instruyan y según el juicio que te digan.
no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. Importante es esto, porque esto es algo que después los jueces abusaron. Cuando los jueces tuvieron poder, entonces empezaron a decir, nos conviene esto, no nos conviene el otro. Este es mi amigo, este es mi pariente, este es mi cercano, y entonces empezaron a torcer el juicio. Empezaron a ponerse leyes a sí mismos, los reyes, más adelante vamos a ver sobre los reyes. Leyes explícitas sobre los reyes que ellos corrompieron y que finalmente hicieron para abusar. Vamos, la misma religión. Toman el lugar que no les corresponde, vienen los sacerdotes paganos del siglo III y IV y se autonombran pontífices. Fíjense nada más, cuando ya no había pontífice y cuando ya no había sacerdotes, se nombran a sí mismos pontífices, después viene el sumo pontífice, ya sea en el papado. Ellos mismos ex cátedra se hacen intocables, ellos mismos ex cátedra se hacen infalibles, ellos mismos ex cátedra dicen ellos mismos que lo que aten abajo es atado arriba, así que lo que salga de ellos, y toda la gente dice amén. Y no solamente los papas, también los papitas. Y ahí están los ungidos, ¿verdad? Pentecostales o de cualquier denominación, y son los ungidos, y lo que diga el pastor, casi lo que diga es ley. ¿Quién no estuvo en un lugar de estos? Caramba, ¿qué pasa? ¿Qué no están viendo cómo se corrompió el pueblo de Israel y todas las naciones y todas las religiones? Y ahí están los muy crísticos, ¿verdad? Diciendo que son pastores, que son roés, que son no sé qué, que no sé cuánto. Se dan poder ellos a sí mismos y hacen y deshacen. Ah, y dice algo en contra del pastor. No digas algo en contra del ungido de Dios. Jehová te reprenda, Jehová anule tu dicho, y quién sabe qué hay, el ungido, ¿verdad? Y como nos decía por ahí nuestro hermano Castrejón, un lugar que estuvo, y si decían rana, entonces toda la iglesia saltaba. Casi decían perro, todos ladraban. Imagínense nada más, qué cosa más abominable. Y bueno, actuarás según la Torá que ellos te instruyan. No es lo que se les ocurra, por favor. No es, van a atar, porque acuérdense que esto tiene que ver con lo que ates arriba, atarás abajo, lo que se atará abajo, lo que ates abajo, se atará arriba. Esto lo han torcido tanto que cuando vienen los papas y se sienten los, ¿cómo se llaman? Los herederos del trono de Pedro, entonces dicen, bueno, es lo que dice ahí, si atas abajo algo, pues arriba lo tienen que atar a fuerzas. Así que si aquí abajo decimos el Papa es el infalible, pues allá arriba los ángeles tienen que decir el Papa es infalible. Los rabinos hicieron lo mismo con ellos, los Hazal hicieron lo mismo. Y así todos. Y esto es de carcajada. ¡Qué ridículos! Cuando dice atarás según la instrucción que se te instruya, que ellos se instruyen, está diciendo, estos jueces siempre se van a basar en la Torá ya escrita, porque estos jueces levitas en Jerusalén y el Cohen Hagadol están entrenados y son especialmente dedicados a llevar los juicios. No se les tiene que ocurrir absolutamente alguna idea para juzgar algo. Cuando dice según la instrucción que ellos te instruyan, es lo que ellos van a determinar según la Torá, que ellos tengan que determinar para tal caso. No puede alguien venir ahora y decir, oye, fíjate que pues que estoy en esta condición de esto y del otro, ¿qué hago? Es como, ¿verdad? Por ejemplo, dice en México la Constitución cuando viene un presidente, a ver, los que son mexicanos aquí, se levanta ya el votado y le dicen,
prometes cumplir la Constitución y todas las leyes de las que ella emanen, y dicen los tipos prometo. Pero al rato, cuando ya están en la silla presidencial, ¿qué hacen? Empiezan a cambiar la Constitución, empiezan a crear una ley de seguridad interna para su beneficio, y mueven, y como tienen, ¿verdad?, a los diputados y a los senadores a sus servicios, a sus achichincles, y les dan su bono navideño de final, ¿verdad?, de la legislatura y todo, y se van todos bien felices, pues ¿qué les importa? El poder así es de fácil, de manipulable. Entonces ellos actúan según la ley que les conviene, no según la instrucción que tiene que emanar, por ejemplo, en México, de la Constitución. No, los tipos son inteligentes para manipular y cambiar. Así es, según sus intereses. En el pueblo de Israel no tenía que hacer esto, pero se pervirtió el derecho, dice la Escritura, se pervirtió el juicio. Y vuelvo a los sistemas religiosos. Por favor, escuchen. ¿Desde cuándo los pastores empezaron a juzgar y a secundar lo que recibieron los papas y dijeron ex cátedra, porque decían que tenían el primado de Pedro, y hacer tanto paganismo y tanta tradición? ¿Desde cuándo? Entonces, vean lo que dice en el 11, te van a indicar una instrucción, actúa según ella, y dice, no te vas a apartar ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. Y traigo a colación lo que estudiamos recientemente. Jueces que juzgaron a los gentiles van a guardar el Shabbat. Primero van a entrar olvidándose de estas 4 cosas: idolatría, pecados sexuales, animales no kosher y sangre. Y además, en cada Shabbat sean instruidos con la instrucción de Moisés. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Tan pronto se apartaron del Shabbat al domingo. Dejaron las citas santas y vinieron con el paganismo y viene la Saturnalia, y tan pronto hasta el día de hoy, hasta el Halloween, ya redimió José Dan Romero, ¿verdad? ¿Qué les parece? Y bueno, si alguien es rebelde, vean lo que agrega Moshe en el 12. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al ministro establecido allí para servir al Eterno Todopoderoso o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel. ¿Qué les parece? ¿Cuántas veces hemos compartido de la instrucción? ¿Cuántas veces hemos dicho, el Mesías dijo esto? Los apóstoles en el Hechos 15 dijeron esto. Los apóstoles dijeron, mira la sangre, mira los animales impuros, mira el Shabbat, mira cómo lo guardaban. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? ¿Y cuántas veces han recibido a los religiosos estos anti-Torah? No, que ya estamos en la gracia, que la ley no sé qué, que no sé cuánto, que caíste de la gracia, y te empiezan a llenar de cosas de la ley, de la gracia y de... No digan ya nada. Simplemente acuérdense de la persona que proceda con soberbia, con necedad, con ese orgullo religioso, y no quiera obedecer al ministro establecido. Pregunta, ¿quién es el ministro establecido y los jueces establecidos para nosotros? ¿Quiénes son? Sencillo, el Mesías, Yeshua, el gran ministro, y sus emisarios, que escribieron cualquier cantidad de cosas para que podamos vivir como ellos vivían. Así que, o ellos
o los papas, o los deformadores, digo reformadores, ¿verdad? Yo no sé de dónde, o los ungidos, o los roés, o los pastores, predicadores, evangelistas, y toda esa cristiandad. A ver, ¿no será que proceden con soberbia, con necedad, con una actitud de que no me digas nada, yo hago lo que quiero, yo no obedezco a ese juez, yo no obedezco a esos jueces? Bueno, como quieras, pero ahí ya está dicho. Ahí ya está dicho. Y no hay confusión. Dice en el 13, y todos los del pueblo oirán y van a temer, temerán y no procederán más con soberbia. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide el Creador aquí de nosotros? Humildad. Eso es. Pero es lo más difícil que damos de nosotros mismos. Y digo damos de nosotros mismos porque yo creo que todos estuvimos en ese escalón. Hasta que tuvimos que doblarnos y decir, estaba equivocado. Estaba metido en las hijas de Roma, estaba en idolatría, estaba en el día del sol, estaba por mucha sentimiento, por mucho melancolía, que el fin de año y Navidad y todo ese espiritismo, ¿verdad? Y todos los espíritus extraños que salen en este mes y todas estas cosas. Por más que todo eso, pecado es pecado, idolatría es idolatría, rebeldía es rebeldía. Ídolos es ídolos, no hay de otra, no se le llama de otra forma. Ajá. Entonces, es un claro llamado para todos, también para nosotros para seguirnos esforzando y para permanecer en lo que hemos sido llamados. Y para permanecer en ese juez y en ese ministro. Y en esos jueces. Ajá. En esos jueces que el Mesías nos ha dado también para que seamos juzgados. ¿A poco no dijo el Mesías eso? A ver, los que han estudiado con nosotros, los que hemos estudiado juntos. Yeshua dice, y lo dice de sus apóstoles. Lo dice, vean. Dice, en aquel día se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Es decir, en el día que iba a ser manifestada la presencia divina, iban a ser ungidos ellos, se iban a dedicar a juzgar, es decir, a instruir y a poner en orden todas las cosas en el pueblo de Israel. Y eso pasó. Dice la Escritura que ellos se dedicaban a los de la circuncisión. Y los de la circuncisión escucharon el mensaje del Mesías y fueron instruidos tal cual los apóstoles. Mientras, hacia afuera, Pablo y otros más fueron enviados a los gentiles para que también nosotros fuésemos juzgados. Y eso es lo que vemos en las cartas de Shaul, por ejemplo, en las cartas generales, en el libro en la carta a los Hebreos, en el libro de los Hechos, también es parte del juicio para nosotros. Así que también tenemos jueces que nos juzgan a nosotros, y ahí están las cartas. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? Esto: temer y doblegarnos, y no ser soberbios. Tuvimos que reconocer que éramos de las hijas de Roma y salir corriendo y decir estábamos en rebeldía. Y no proceder, como dice aquí, con soberbia, sino aceptar. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que destruir nuestras vacas sagradas de la religión? A ver, vamos a poner aquí una lista. ¿Cuáles eran nuestras vacas sagradas en la cristiandad? Pues nuestro servicio dominical, pues lo que nos jactábamos, a ver.
la Navidad, el arbolito, ¿verdad? Que yo participaba en no sé qué ministerio y no sé qué el otro, y que yo era del ministerio quién sabe qué, yo que tenía los dones de quién sabe cuánto, ¿verdad? Los dones de la divinidad y de las lenguas, de todos los, ¿verdad? La alabanza, ¿no? Que yo era el guitarrista, que yo era los vocalistas y todas estas cosas, ¿verdad? Que ponen ahí, que yo era pastor, o que yo era líder, o que yo era del consejo, que yo era de no sé cuántas cosas, que yo era el acólito, que yo recogía las ofrendas, o que yo agarraba el alfolí, veía cómo caían los dineros, y todo, cada uno tenía ahí sus vacas, o muchas a la vez, ¿verdad? Y el dominguito, ¿verdad? Y la navidadcita, y el día de Janus, y las carnitas, ponen aquí el puerco, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y era eso, el yo-yo. No era el Eterno trabaja en mí, era yo hago, yo soy, yo esto, yo tengo el ministerio de yo, tengo el servicio de yo, tengo el diaconado y quién sabe qué. Y empiezan a caer todas las vacas sagradas. La primera, el Dominis Dei, pum, vámonos para abajo. Y no se diga de doctrinas, Trinidad, bueno, todas las doctrinas, toda la levadura ahí metida. Dispensacionalismo y que, ¿verdad? Todo el dispensacionalismo, pues ahí está. Los que saben todo eso, ¿no? ¿A poco no se tuvieron que caer esas vacas sagradas? Todas. Y todas eran becerros de oro, idolatría. Y tuvimos que decir, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, 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 mal. Pero tuvimos que doblegarnos y tuvimos que decir, estábamos equivocados y engañados. ¿Cierto o no es cierto? Pero bendito el Creador que nos libró de esto, miren, de proceder con soberbia. De proceder con soberbia. De decir, no, yo soy la gracia y a mí la ley ya no, y que yo no sé qué, y que yo tengo el ministerio de las fuerzas poderosas de la no persuasión para que nadie me persuada porque yo discierno todos los espíritus y yo discierno el espíritu antinominista de la ley y eso es soberbia. Que yo tengo el doctorado de quién sabe qué, que yo tengo el ministerio de quién sabe cuánto, y yo recibí la unción de quién sabe qué ungido, y que soberbia. Tuvimos que decir, ¿qué tuvimos que decir? Trapos de inmundicia somos. Lo que hacemos es nuestro deber. Y además mal hecho. Así que a la basura toda esa doctrina, toda esa escuela, todo eso. Sí, teníamos buenas intenciones y todo. Queríamos servir con todo nuestro corazón. Sí, lo hacíamos para Diosito, decíamos, ¿verdad? Y igual así, el pueblo de Israel estaba ahí danzando al becerro de oro y decían que era para el Eterno. Así que no crean que nosotros, nada más por tener un buen corazoncito y decir, ay, yo lo hice para el Señor, pues ¿cuál Señor, verdad? El Señor becerro de oro de la religiosidad. Bueno, hasta que nos doblegamos y tuvimos que dejar el orgullo religioso, la soberbia doctrinal, ¿verdad? Y todas estas cosas. Engañosos el corazón, ¿cierto, Javier? Fíjense, hemos hablado mucho de esto. La corazonada, yo siento, yo creo y aquí estoy y siento bien y me siento bien y es que el corazoncito y Dios conoce tu corazón y puras de estas cosas, ¿verdad? Y el otro día apenas estábamos hablando con mi esposa, ¿verdad? Vamos, no conocen Torah, que hasta se la pasan citando dichos extraños. Ay, es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Dónde viene en la Biblia? En ningún lugar. Lo dijo Gandhi.
Ay, es que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Dónde viene eso en la Biblia? En ningún lugar. Lo dijo el hidalgo Quijote de la Mancha, capítulo 3 de su libro. Ayúdate que yo te ayude. ¿Dónde viene la Biblia? En ningún lugar. Y así, todas las religiones se la pasan diciendo puros dichos de la Madre Teresa de Calcuta, de Gandhi, del transhumanismo, del humanismo, de todas las filosofías. Se la pasan citando puros dichos, creen pura doctrina, celebran pura tradición pagana, celebran a puros dioses trinitarios y paganos, y Biblia brilla por su ausencia. Y les vienes a hablar de la verdad, y son soberbios. Ahí sí no les puedes decir porque tienen miles de años estudiando la Biblia y se saben toda la Biblia de principio a fin, pero no saben nada de Biblia. Nomás citan a Gandhi y a Don Quijote de la Mancha. Dice Luis Rivera, dice no cae un pajarillo al suelo. Eso sí, bueno, hay cosas que de plano, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es esto. Esta parte de la Torá es bien importante. Pareciera que no está hablando en nuestro contexto, pero miren, aquí por eso es cuando yo les digo, ok, cuando hay leyes que no aplican porque están en su contexto para Israel, para los jueces, para los levitas, para los sacerdotes, que ellos lo hacían, los cumplían los ministros, no podemos decirle no a todo, no podemos decir, esta ley no, porque las piedras, espérame, están los principios aquí, el pecado sigue siendo pecado, la idolatría sigue siendo idolatría, y se sigue sentenciando por muerte, separación. Nadie que sea creyente va a recibir la vida eterna si es idólatra. Lo dice la Escritura, lo dice Apocalipsis, lo dice Pablo de Tarso también. Cualquiera que haciéndose llamar hermano, sea adúltero, sea idólatra, sea asesino, sea mentiroso, sea borracho, sea lo que sea, dice, no es merecedor de la vida eterna. Así lo dice Apocalipsis, así dice también. Los afeminados, los que se echan con varón, ¿verdad? Los homosexuales, dice los adúlteros, dice los mentirosos, los ladrones, no heredarán el reino. Entonces, el pecado sigue siendo pecado y la sentencia sigue siendo la misma. Lo único que cambia es el orden de las cosas. Es decir, ahora ya no hay jueces, ahora lo va a hacer el Mesías en el día del juicio. Pero lo importante pues es esto, que no procedamos con soberbia ante lo que realmente dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Y, pues bueno, después viene una instrucción sobre los reyes, pero esta me va a llevar cosas que quiero hablar ampliamente y ahorita no me va a dar tiempo. Así que, por ahora, esta parte nada más. Y que el principio siga vigente. Vean, otra vez, recapitulando, en el verso 1, todo lo que hagamos, hagámoslo como si fuera para el eterno. Y añadido a esto, dice Shaul de Tarso en la carta a los Romanos, capítulo 12, ¿verdad? Es más, lo voy a poner de una vez aquí en el texto, ya que lo estamos viendo todos. Así que, hermanos, dice Shaul de Tarso, os exhorto, aquí está, por la gracia, por las misericordias del Todopoderoso, que ya no está permitiendo las piedras por ahora, la lapidación, que la gracia y la misericordia es, antes de que vengan los juicios, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Todopoderoso, que es vuestro servicio racional, con inteligencia, con entendimiento. Y si no es suficiente esto, vean lo que dice en el 2. No se adapten al mundo, no se adapten al sistema de este sistema caído, pues, sino sed transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál sea
la voluntad del Todopoderoso, que es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ahí está. Y no crean, Shaul sigue hablando de lo mismo. Seamos sobrios, seamos... aquí dice no altaneros, no se sienta alguien más que los otros, piense con sobriedad, dice, etcétera. Ya lo hemos estudiado antes y muchas veces. Pero el punto pues es eso. Para recapitular, número 1, ahí está, ser delante del Eterno íntegros, completos, enteros. Y número 2, todo esto que estudiamos hasta acá, el llamado sigue hasta ahora. El pecado, el pecado de la, en este caso de la hechicería aquí, de la idolatría, dice, sigue llamándose de la misma forma. Así que no participemos de las obras de las tinieblas. Y para terminar, obviamente, y si es que todos aquí coincidimos con la Escritura, y todos coincidimos con la Torá, y todos coincidimos con el Mesías y la instrucción de los apóstoles, sobre todo, uno de los 4 requisitos elementales cuando estaban entrando los gentiles al pueblo de Israel, era no participen con nada que tenga que ver con ídolos. Pues ahí está, la exhortación sigue hasta el día de hoy para que no participemos para nada. Y tengamos sobre todo las suficientes herramientas. Déjenme decirles que esto y las clases y sobre todo el comentario y todo lo que estamos haciendo es para que tengamos las herramientas. Porque más de uno de ustedes va a estar acosado y rodeado por los familiares de ándale, vente, ándale, vamos, ándale, la última, ándale, entra el pavito, ándale, ¿verdad? Las copitas y las uvas y ándale, y aquí, para que ustedes vean que el mundo es muy convincente. Pero ¿qué dice ya la instrucción? Apártense de toda idolatría. Y aquí el culto a los dioses sigue llamándosele pecado. Y en el libro de los Hechos, ¿verdad? Sigue siendo idolatría. Y en las cartas de Shaul de Tarso sigue siendo amoldarse a este mundo. Cosa que tenemos que evitar. Para unos apenas salir y superar eso, para otros perseverar en el camino sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Dicho sea de paso, y aprovecho también porque ya saben, acá afuera en el mundo están 2 corrientes ahorita fuertes. Por el lado de la judaidad, el camino del lado derecho, ¿no? Izquierda dice no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Por un lado está la izquierda, toda la paganidad de las fiestas decembrinas, y por otro lado está la derecha, toda la tradición y la mezcolanza de Hanukkah y la Navidad judía. ¿Cuál camino vas a tomar? Ninguno de esos. Tú sigue derecho en los caminos del Eterno. No es fiesta ordenada, no es cita santa, no es nada que ver con la festividad. Tiene su historia, tiene su enseñanza, pero no tiene que ver con algo que el Eterno haya pedido. No vaya a ser que se convierta en fuego extraño. Y menos con toda esta asimilación ashkenazí, se convierte en la Navidad judía. Pero para nosotros, nada de eso. Para nosotros, como dijo Yehoshua, yo y mi casa serviremos al Eterno. Y nada más. Amén.